Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como les dije hace unos minutos, Hechos del Espíritu Santo, debemos pensar siempre debemos pensar en los primeros cristianos, en las primeras cosas del nuevo pacto y lo que Jesús enseñó a sus discípulos, y luego cómo va evolucionando en el transcurso del tiempo. Debemos pensar en cómo Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, narra los acontecimientos más importantes de los primeros cristianos, basado en una promesa y un mandato que Cristo resucitado le da a sus discípulos. Noten lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Este texto, hermanos, es clave en el desarrollo del libro, pero también es clave en nuestra vida cristiana. Porque aquellos que hemos creído en Cristo recibimos el regalo del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos da poder para caminar conforme a las leyes y estatutos que Cristo, nuestro Rey, ha dejado para nosotros, pero también para atender el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. El libro de los Hechos es una narración donde a partir de Pentecostés los discípulos recibieron al Espíritu Santo de Dios y el pueblo, entre asombrado y burlón, fueron atendidos por el primer sermón de Pedro con denuedo de manera pública. El resultado de esto es lo que quiero predicar el día de hoy. Por lo general, cuando ordenamos un pastor, cuando ordenamos un diácono, enviamos un plantador, predicamos algo al respecto de esto. Y esta semana meditaba en por qué razón predicamos diferente cuando pasa algo tan especial como esto, como los bautizos. Mi respuesta es por el reino de Dios. Celebramos que haya más hombres llamados al ministerio pastoral. Celebramos que haya más hombres como diáconos en la iglesia. Celebramos cuando plantamos una iglesia como lo hemos hecho recientemente en Sincelejo. ¿Pero por qué lo celebramos? Porque es el reino de Dios, porque en última todo será útil para el avance del reino. Y el avance del reino se ve representado en que muchos, los llamados por Dios, conozcan a Dios. Ese es el fin de que el reino se extienda. Hombres y mujeres llegando a los pies de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios para que el reino se extienda. Entonces eso llenó de inquietud mis pensamientos porque pensamos en todo lo anterior y lo celebramos y no tiene nada de malo en hacerlo, está bien hacerlo, pero cuando acontece el fin de eso que debemos celebrarlo de la misma manera, entonces lo pasamos por alto. Y eso es lo que veo en el libro de los Hechos, hombres que con denuedo comenzaron la tarea encomendada por Cristo y no cesaban de predicar y rápidamente comenzamos a ver los efectos de las promesas o de la promesa de ser testigos de Cristo en todo el territorio conocido en ese momento. Parte del resultado eran personas bautizándose al escuchar la predicación del Evangelio. Sabemos, hermanos, que no todo el que se bautiza es cristiano, pero sí, irrefutablemente, todo cristiano llega a bautizarse porque desea manifestar de manera pública que se someterá a Cristo como su Señor y como su Salvador. En este pasaje que vamos a ver hoy, podemos ver cosas que pasan a los que se bautizan, como he titulado este sermón. Que a pesar de que este libro es narrativo, muchos de sus principios siguen vigentes para nosotros y lo podemos ver a la luz del Nuevo Testamento, donde hay mandatos que apelan a esos mismos principios. Así que si bien este libro no es doctrinal en el sentido estricto de dejarnos mandatos específicos como iglesia, sí podemos mirar cómo comenzó a desarrollarse la iglesia desde el primer siglo y mucho que debemos aprender y sostener de lo que pasó en ese tiempo en el día de hoy.
Por eso mi tesis para ustedes en esta mañana es: los que se bautizan atienden los mandatos de Cristo al pertenecer a la familia de Dios. Los que se bautizan atienden el mandato de Cristo al pertenecer a la familia de Dios. Y solamente quiero aclarar que este sermón, como lo dije hace unos minutos, no es para las 3 hermanas que se van a bautizar el día de hoy. No. Este sermón es para todos, porque parte de lo que vamos a ver es cuál es el resultado de los que se bautizan. Y es posible que algún bautizado esté padeciendo estas cosas por un lado. Pero por el otro, aquellos que tienen el deseo de bautizarse en su corazón pueden ver lo que la Escritura dice acerca de lo que se espera cuando eso pasa. En Hechos lo vemos de manera narrativa, pero en el resto del Nuevo Testamento podemos verlo por medio de los mandatos que existen para todos los que públicamente muestran su fe a través del bautismo. Entonces, en primer lugar, hermanos, los que se bautizan han sido conmovidos por la palabra de Dios. Noten lo que dicen Hechos ahí en el texto, capítulo 2, versículo del 37 al 39. Dice la Escritura: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Cuando el pueblo que está allí en plena fiesta de Pentecostés, recuerden el contexto de esto, es una fiesta de Pentecostés que se hacía anualmente y venía gente de todos los pueblos alrededor, donde había personas de todo lugar. Cuando algunos quedaban atónitos, sin respuesta, a saber qué era lo que estaba pasando, mientras los discípulos hablaban en sus propios idiomas, pero otros burlándose y diciendo que estaban borrachos. Entonces, en ese contexto, Pedro se levanta y refuta la idea de aquellos que se burlaban, citando al profeta Joel y su cumplimiento en ese momento. Y luego les predica el evangelio, primero acusándolos que ellos habían matado a Jesús y luego diciendo que Él es el Cristo resucitado que está reinando a la diestra de Dios, para luego terminar con una sentencia absoluta que dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto fue precisamente lo que conmovió profundamente. Fueron afligidos de corazón. Otra versión dice que al oír a Pedro predicar, traspasó sus corazones. Es evidente en esto que solo la palabra de Dios tiene el poder de traspasar, de atravesar, de afligir o de conmover profundamente un corazón. Nada en el mundo tiene ese poder. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni ningún dolor te puede traspasar el corazón de la manera como la palabra de Dios lo puede hacer. No fue el talento de Pedro al predicar, no fue su ropa, no fue su postura o su testimonio personal, fue la poderosa palabra de Dios que da vida la que hizo que estos hombres fueran conmovidos y los llevara a decir de manera desesperada a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Cuando un corazón es traspasado y conmovido por la palabra de Dios, es lo que debe producir en esa persona. Siempre tenemos la necesidad de hacer algo cuando somos confrontados por la palabra. Nos sentimos desprovistos, culpables, sin esperanza tal vez, y produce en el corazón que no conoce a Dios una pregunta similar: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El apóstol Pedro les dice que deben hacer 3 cosas que, estando en el lugar de ellos, después de sentir tremenda culpa, no esperarían. En primer lugar, Pedro les dice: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Cómo pueden recibir la remisión de sus pecados y encontrar la salvación? Es la única manera.
arrepintiéndose de sus pecados. ¿Qué les contesta Pedro? No les hace ningún reproche. Pedro no les dice que ustedes son asesinos. Pedro les dice arrepiéntanse de sus pecados. En lugar de eso, de reprocharlos, usa la misma palabra dicha por Juan el Bautista en el Jordán y por Jesús durante todo su ministerio. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El imperativo arrepentirse o arrepiéntanse implica que deben dar las espaldas al mal que han venido perpetrando, desarrollar un profundo aborrecimiento por los pecados pasados, experimentar un giro radical en sus vidas y seguir las enseñanzas de Jesús. El arrepentimiento significa que la mente del hombre cambia completamente, de tal manera que él en forma consciente se aleja del pecado. El arrepentimiento hace que la persona piense y actúe en armonía con las enseñanzas de Jesús. El resultado de todo esto es que él rompe con la incredulidad y por fe acepta la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Pedro les dice, sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo. En griego, el imperativo del verbo arrepentirse está en plural, arrepiéntanse. Pedro se dirige a todos aquellos cuya conciencia les obliga a arrepentirse. Pero el verbo bautizarse está en el singular para enfatizar la naturaleza individual del bautismo. No es algo congregacional, no es algo colectivo, eso es algo individual. Un cristiano debe ser bautizado para ser un seguidor de Jesucristo, pero el bautismo es la señal que indica que una persona pertenece al pueblo de Dios. Arrepentimiento, bautismo y fe están vinculados teológicamente. Cuando el creyente que se arrepiente es bautizado, está haciendo un pacto de fe. Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y sabe que a través de la sangre de Cristo sus pecados le son perdonados. Lo voy a decir una vez más, hermano, porque a veces temblamos con las palabras. Le estoy diciendo, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pastor, te volviste arminiano. No. ¿Por qué siempre tenemos que creer en esas cosas? No. El don viene de Dios. Quien ejecuta el don somos nosotros. Yo creí en Jesucristo. Él transformó mi corazón y yo creí en Él. ¿Cuál es el temor a hablar así? Muchas veces tenemos temores. Miren, hay un himno que a mí me encanta, que poco y nada se canta en las iglesias reformadas. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se llama el himno? He decidido seguir a Cristo. Poco y nada se canta. No, ¿cómo vamos a cantar eso? ¿Quién decidió? Tú. ¿Quién transformó? Él. Tú no has podido decidir si Él no transforma. O sea, en una canción no podemos arropar toda la teología porque nos da miedo. Si yo les cantaría ese himno, he decidido seguir a Cristo, ustedes me tacharían de que yo fui el que con mi fuerza lo busqué. Ustedes me tacharían a mí. ¿Por qué no? Porque me conocen. Saben la doctrina, saben la teología que yo tengo. Ay, el pastor se volteó. No. Hay terminologías que son tan bellas que hemos abandonado por temor a que pueda decir otro afuera por mí. Hermano, tú decidiste seguir a Cristo, ¿o no? ¿Cuál es el miedo? Entonces, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y sabe que a través de la sangre de Cristo sus pecados le son perdonados. Sabe que a través de la sangre de Cristo, cuando lo acepta, él sabe eso. Sus pecados le son perdonados. De hecho, Pedro instruye a la gente que el bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. El perdón de pecados ocurre solo a través de Cristo como resultado de su muerte y resurrección. Pedro afirma que el creyente debe ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús para perdón de sus pecados. Y yo sé lo que muchos aquí están pensando en estos momentos. Ya voy para allá. Porque la instrucción que está dando Pedro pareciera ser contraria a las palabras de la Gran Comisión, ¿verdad? En la cual Jesús dice a los apóstoles que bauticen a los creyentes en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Notemos que el término nombre incluye la total revelación respecto a Jesucristo. Es decir, este término apunta a su persona, obra y al pueblo que Él redime. Pedro no está contradiciendo lo que dijo Jesús en Mateo. Pedro lo que está haciendo énfasis en que la parte redentora de Cristo es esa, el perdón de sus pecados. Él no está diciendo que bautícense en el nombre de Cristo, quien fue el que los escogió. No, Él está diciendo bautícense en el nombre de Cristo para perdón de sus pecados. Es solamente en la sangre de Cristo donde recibimos perdón de nuestros pecados. Y ese es el énfasis que Pedro le está diciendo a este pueblo. Además, porque este pueblo conocía muy bien al Dios Padre, que siempre siguieron en todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Pedro no está contradiciendo la fórmula bautismal de Jesús. En lugar de ello, está enfatizando la única función y lugar que Jesús tiene en relación con el bautismo y la remisión de los pecados dentro de la obra trinitaria. Pero en tercer lugar, Pedro les dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Todos los creyentes reciben este don, la presencia del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. En el contexto de este versículo, al arrepentirse y bautizarse, recibían el don del Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Trinidad hacía su morada en el nuevo miembro de la familia. Así que es importante decir, hermanos, que el Espíritu Santo no habita en el creyente porque se bautizó, sino porque creyó. En este contexto pasaron las dos cosas al tiempo, pero no es así en el nuestro. Nosotros bautizamos creyentes y si son creyentes, creemos que el Espíritu Santo mora en ellos. Por eso decía al inicio que tenemos este libro de los Hechos, no como mandatos específicos para nosotros, porque si no, tendríamos que bautizar inmediatamente a aquellos que dicen creer. Pero nosotros no somos los apóstoles, quienes por evidencia bíblica tenían una mayor gracia y poder de Dios que nosotros, hermanos. Y esto porque así lo quiso Dios para su propósito específico en un tiempo específico. ¿Por qué nosotros no somos esos apóstoles que tenemos ese poder y esa unción de Dios? Porque Dios no lo quiso así. ¿Ya? Por eso es sabio tener procesos claves para evidenciar la fe de algún hermano que desea bautizarse y desea ser parte de esta iglesia local, porque nosotros no somos los apóstoles en el sentido estricto del oficio. Así que los que se bautizarán y los que ya se han bautizado deben tener en común esto, hermanos. Hemos sido conmovidos por la palabra de Dios, el cual nos llevó a arrepentimiento de nuestros pecados, a confiar plenamente en Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas enteras, a que el Espíritu Santo habite en nosotros y bautizarnos. Todos los que se van a bautizar y todos los que se han bautizado deben tener en común esto. Y esto aplica para todos los que el Señor llama para Él, a todos los que Él salve. Esa es la promesa que Dios ha hecho, dice Pedro, a estos hermanos que desesperadamente buscan una respuesta a su culpa. No hay nada que la palabra de Dios no pueda hacer en nosotros. Cuando creímos fue a través de su palabra, cuando necesitamos ánimos es por su palabra, cuando nos gozamos es por su palabra, cuando lloramos necesitamos ser consolados con su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, es su palabra eterna y es eterna porque proviene de Él. Es Dios eterno exhalando su palabra para nosotros y su palabra es suficiente. Así que los que se bautizan fueron conmovidos, fueron traspasados en sus corazones por la poderosa palabra de Dios predicada y era lo que necesitábamos para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no termina allí no termina. Hermanos, la vida de fe no termina en el bautismo, ahí comienza. De hecho, los que se bautizan ahora tienen responsabilidades delante de Dios que debemos hacerla conforme a su palabra. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los que se bautizan, en segundo lugar, se ejercitan en la piedad. Los que se bautizan se ejercitan en la piedad. Listo, pastor, yo fui conmovido por la palabra y el Señor me llevó a bautizarme.
Y ahora, ¿cómo se evalúa, cómo se evidencia eso en tu vida? Bueno, en segundo lugar, los que se bautizan se ejercitan en la piedad. Versículos 40 al 42. Dice así la palabra de Dios. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Wow! Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hermano, 3,000 almas no quiere decir que son 3,000 fantasmas, ¿oyeron? Son 3,000 personas. Lucas no nos da detalles de cuáles eran las palabras de Pedro, específicamente con las que siguió su retórica, ¿verdad?, que le daba a su audiencia, pero sí que lo hacía con solemnidad e insistía en llamarlos a que fueran salvos de la perversa generación en la que vivían. Los que recibieron la predicación fueron bautizados y se añadieron ese día como 3,000 almas. Imagínense eso. ¿Dónde están los Pedros hoy en día aquí? Fueron bautizados 3,000 almas. Yo no sé cuántos días se demoraron bautizando ahí. Tremendo lo que pueda hacer la predicación de la palabra de Dios. A veces no creemos en estos efectos que puede producir en los corazones de personas necesitadas del Evangelio y somos tentados a hacer muchas cosas alrededor de esto para atraer a las personas. Pero no, hermanos, si no le damos lo que necesitan, las personas nunca van a disfrutar de lo bueno que es la palabra de Dios. Nunca. No debemos depender del corazón que recibe o no la palabra de Dios, sino de aquel que llama para que corazones sean atravesados por su bendita palabra. Y el primer sermón de Pedro tuvo este efecto porque fue voluntad de Dios, pero además porque fue fiel a Dios en la predicación de su palabra. Predicaciones fieles es lo que traerá fieles a los pies de Cristo. Y cuando esos fieles de Cristo llegan a sus pies, se arrepienten, creen, se bautizan, entonces comienza el camino hacia la vida de piedad. Ya no como venían, sino que han dado un giro de 180 grados para tomar un camino diferente. El camino que Cristo, su Señor, quiere que tome. Quiere que se dediquen continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Había una dedicación en los que se bautizaban. Se dedicaban continuamente. Estaban apartados y consagrados continuamente a 4 cosas vitales para la vida del creyente. Y estas 4 cosas no han pasado de moda, sino que siguen vigentes para los que se bautizan o se bautizaron al día de hoy. En primer lugar, la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. La frase "y continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles" apunta al fervor y dedicación de estos primeros convertidos al cristianismo. Con toda decisión y firmeza buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el Evangelio de Cristo, porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores a ser maestros de estos aprendices. Se dedicaban, hermanos. Hey Pedro, ven, enséñame, yo quiero. ¿Se te parecen algo a ti? ¿Tú te acuerdas el día que te bautizaste? ¿Te acuerdas cuando eso movió tu corazón? ¿Cómo eras hambriento de la palabra de Dios? Y no solo la palabra de Dios, sino que súmale los 4 libros de teología por aquí, 7 libros de vida cristiana y estabas ahí dando y dando y dando y dando y dando. ¿Sí te acuerdas? Y hoy eres igual de hambriento. Eres igual de hambriento, porque esa hambre no se puede acabar. Esa es una sed eterna que solo lo eterno puede saciar. Porque si esa sed se acabó, tú lo que querías hacer era un teólogo académico sin conversión. Querías saber más de la academia y así mismo los ateos son iguales. Los ateos no tienen esa sed, ellos quieren investigar para poder contradecir tus ideas.
Y a mí un ateo me puede contradecir todas las ideas que quiera, pero por fe yo creo lo que la palabra de Dios dice más allá de lo que él me diga. Eso es sed por la palabra. Yo no te creo a ti. Mi Dios no es hombre para que mienta como tú. Yo creo lo que dice la palabra, las enseñanzas de los apóstoles. Yo quiero más de esto todos los días de mi vida. Consuélame con la palabra, confróntame con la palabra, anímame con la palabra. Eso era lo que estos cristianos hacían. Hermanos, 3,000. Continuamente. ¿Y eso sabe a qué lo llevaba? Imagínate cuando tú y yo estamos así de sedientos. ¿Qué nos lleva? Comunión. Y eso es lo que dice el texto. Miren, noten, comunión. Y la comunión describe el entusiasmo que los creyentes demostraron en una adoración unida, en las comidas y en el compartir de sus bienes materiales, como lo dice el versículo 44 más adelante. Los cristianos demostraron en forma visible su unidad en Jesucristo, en los servicios de adoración, donde se llamaban unos a otros hermanos y hermanas. Cuando tú tienes esa sed por la palabra de Dios, te tiene que llevar a juntarte con aquellos que tienen esa sed por la palabra de Dios. Si no, no vas a crecer jamás. No vas a crecer jamás. Pero eso está pasando en tu vida. Estoy hablando de los bautizados. Ah, no, que ese es Efigenia, ¿qué tal? No, tú y yo. Yo me bauticé hace 9 años. O me bautizaron, pues. Hay esa misma sed, ese primer amor, Apocalipsis. Ese primer amor sigue vigente en tu vida. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Ahorita cantábamos. El único que nos sostiene es Cristo, hermanos. Pero ¿cómo nos va a sostener si no le buscamos? Le tenemos que buscar es aquí a Cristo. Cristo está aquí. En cada página de esta Biblia está Cristo. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis está Cristo, solo Cristo. Y yo quiero nada más a Cristo. Dame a Cristo y no me des más nada en tu palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, es que yo soy cristiano, pero cristiano sin palabra. ¿Qué cristiano eres tú? Si Cristo se te ha revelado por su palabra. Hebreos capítulo 1, aquel que nos habló por los profetas, ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Tú no puedes ser cristiano sin la palabra, hermano. Tú no puedes, imposible que tú puedas ser cristiano sin la palabra. Sin la palabra. Eso es lo que anhela los que se han bautizado. Y eso hace que tengamos comunión los unos con los otros. Oye, hermano, estuve leyendo este texto. ¡Wow! Me atravesó el alma. ¿Cómo me atravesó el alma? Oye, hermano, ¿viste Argentina? Está bien. Pero si de tu boca salen más todas las cosas alrededor del mundo y no de la palabra, hermano, tú tienes un serio problema. Tú tienes un serio problema y tarde que temprano vas a caer profundamente hacia abajo. Pero lo que confío es que si tú eres de Cristo, Él mismo va a ir por ti. Pero te humilla. Recuerda que tú me vas a encontrar en la palabra. Allí es donde estoy yo. Cristianos de palabra te tiene que llevar automáticamente a tener comunión con los cristianos de la palabra. Es imposible que no. Y si te lleva hacia otras personas que no son cristianos de la palabra, es para que tú le hables de ese cristiano que eres tú, de la palabra. Eso debe ser un bautizado, hermanos. Id y haced discípulos. ¿Saben qué dice la historia? Teólogos muy serios dicen, 3,000 almas, cuando ya iba por Hechos, el problema que hubo en Jerusalén en Hechos 15, ya iban 20,000. Hermano, ¿te parece cómo se reprodujo eso en escasos 10, 12, 15 años? 20,000 cristianos, con todo y persecución. Pero nosotros aquí, ¿ves? Ay, que el aire no da, pastor. Esos no son cristianos de palabra. Cristianos de palabra. Y otra cosa que hacían estos cristianos de palabra, dice la Escritura, el partimiento del pan. El contexto parece sugerir que se refiere a la celebración de la Cena del Señor.
En el griego, el artículo definido precede al sustantivo pan, lo que indicaría que los cristianos participaban en el pan apartado para el sacramento de la comunión. Las palabras partimiento del pan aparecen en la secuencia de enseñanza, comunión y oraciones en los cultos de adoración. Por lo tanto, podemos entender el término como una temprana descripción para la celebración de la Santa Cena. En la liturgia de la Iglesia cristiana, esta celebración fue y sigue siendo acompañada por la enseñanza del Evangelio y por las oraciones. Andaban juntos continuamente, partían el pan, tenían comunión, querían recordar ese Evangelio que Pedro les había predicado, ese Evangelio que acababan de escuchar. Ese Jesús que fue crucificado por ustedes. Ellos querían recordar a través de la cena del Señor cómo fue ese evento. Y evidentemente algo que le falta al pueblo de Dios contemporáneo, la oración. La oración. La vida de oración en un creyente no puede faltar jamás. La oración es necesaria. Aquellos que se bautizan deben orar, necesitan orar, estar en constante comunión con Dios. No nos debemos cansar de hacerlo cuando el Dios que nos escucha no se cansa de hacerlo. ¿Cómo nos cansamos de orar cuando el Dios que nos escucha no se cansa de escucharte? ¿Cómo? Así que no hay excusa, hermanos, para no ejercitarse en la piedad a través de estas disciplinas espirituales que son fundamentales para la vida del creyente. Por lo tanto, los que se bautizan ejercitan la piedad para la vida. No hay manera de crecer si no ejercitan la piedad. No hay manera de crecer si no ejercitamos nuestras disciplinas espirituales y además si no aplicamos lo que vamos aprendiendo en esas disciplinas espirituales. Yo he hablado con muchos hombres que van al gimnasio. Mira cómo me ha crecido el músculo. Esa es la palabra que utilizan. ¿Por qué? Porque lo están ejercitando todo el tiempo. Mírame el brazo, cómo me ha crecido. No me miren a mí. Estoy diciendo lo que ellos dicen. Miren. Mira cómo me ha crecido, amigo, y tal. Porque es así. La única forma de crecer es ejercitándote. Y no vas a crecer en el Señor si no te ejercitas con lo que el Señor te ha dado para que crezcas. Él mismo te da el mandato de que crezcas y Él mismo te dice cómo tienes que crecer. No lo hacemos, es por nuestros propios corazones pecadores, perversos, perversísimos, que no buscamos al Señor continuamente cuando Él nos ha dado todo a través de su palabra. Y aquí solamente hacían estas 4, pero que hay del retiro, que hay de la meditación, que hay de todos estos aspectos que son fundamentales para crecer. Así que es una antítesis decir que eres bautizado, que eres creyente y no te ejercitas en la piedad. Ninguno que ama a su Señor no desea conocerlo más. Ninguno. Todo lo contrario, siempre nuestro deseo es conocer más a quien amamos y para conocerlo más debemos buscar en su palabra inspirada, debemos tener comunión en el Espíritu con otros, compartir comidas entre los que se destaca la Santa Comunión y orar al Dios que deseamos conocer. Esto es vital para ti y para mí. No podemos crecer si estamos solos. Debemos crecer con la palabra de Dios y ejercitar eso alrededor de los demás hermanos. Allí es donde cobra importancia la iglesia local. Hermanos, la iglesia local no es un lujo, es una necesidad. Todos los creyentes necesitan una iglesia local donde puedan crecer piadosamente y pueden poner por obra los dones que el Señor le da para la edificación de la misma. Y es eso lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado. Los que se bautizan se unen a una iglesia local. Los que se bautizan se unen a una iglesia local. Noten lo que dicen los versículos 43 al 47. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todo, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y termina Lucas diciendo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
Un sentido de temor reverencial llenó los corazones de los creyentes porque experimentaban la cercanía de Dios en medio de ellos. Aquí la palabra en griego sugiere que el temor se mantuvo sin disminuir. Era producido por las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Jesús dio a los apóstoles autoridad para realizar milagros. Repetidamente los apóstoles ejercieron este poder tanto en respuesta a la fe de esta gente como para aumentar esa fe también. Los resultados fueron dobles. Los creyentes estaban conscientes de la presencia sagrada de Dios entre ellos y numerosos convertidos fueron agregados a la iglesia. Las palabras muchas maravillas y señales son un eco de la profecía de Joel y constituyen su cumplimiento. Esta es la primera vez en Hechos que Lucas llama a los miembros de la iglesia los creyentes. Él escribe todos los que habían creído, pero en el griego cuando tú lo traduces habla de todos los creyentes. Los incrédulos que rechazaban aceptar a Jesús por fe son excluidos y no tienen parte ninguna en la comunidad cristiana. Fe en Jesús es el requisito principal para pertenecer a la iglesia cristiana. Solo la gente que cree en Él puede compartir en la unidad que se hace visible en la adoración y en la vida en comunidad. Tenían en común todas las cosas, dice el texto. Cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años, Dios les proveyó día tras día de lo que necesitaban para subsistir. Todos estaban en el mismo nivel económico. Ni uno era más rico, ni uno era más pobre. Cuando llegaron a la tierra prometida, cada uno recibió su herencia. Con el correr del tiempo empezaron a observar y experimentar riqueza y pobreza en sus comunidades. Esta diferencia se hizo más y más evidente a lo largo de los siglos porque el pueblo judío rechazó observar las estipulaciones de Dios respecto a cuidar de los pobres y de los extranjeros y ser generosos con ellos. Jesús predicó el evangelio y dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Al joven rico lo desafió a que vendiera todas sus posesiones y diera el dinero a los pobres. Después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén tenían en común todas esas cosas, o todas las cosas. Empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos que tuvieran necesidad. Y ojo con eso, hermanos, el compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie, que eso quede claro. Aquí los apóstoles no despojaron a los ricos para dárselo a los pobres. Ellos voluntariamente hacían eso. En lugar de eso, fue una actitud completamente voluntaria de los dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades económicas. ¿Saben por qué? Solamente por una razón, porque estos hombres ricos y mujeres habían entendido el evangelio. Nada más. Esa es la única fuente, era la única base. Habían entendido el evangelio. Entendían ahora que aquel al cual se estaban sometiendo se había despojado de todo. Se hizo pobre para que ellos tuvieran riquezas eternas. Las riquezas que tenían eran efímeras y deseaban ahora compartirlas de manera voluntaria con aquellos que estaban en necesidad. Un corazón generoso solo puede llegar a ese punto cuando es convencido por el evangelio. Nada más. Para tener las cosas en común, para compartir lo nuestro con otros creyentes, para continuar unánimes en un lugar como este, para comer juntos con otros creyentes, con alegría y sencillez de corazón, es necesario que te unas a una iglesia local. Eso no lo puedes hacer lejos de la iglesia local. No podrás vivir todas las bendiciones completas si no perteneces a una iglesia y te sometes a ella voluntaria y amorosamente. Dice Lucas aquí que el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban a ser salvos. Reina Valera dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que ningún creyente puede creer que pueda andar solo y no añadirse a una iglesia local para comprometerse. Un creyente se bautiza mostrando públicamente a quien ama y ese amor lo demuestra uniéndose a un cuerpo local del Cristo que ama. No puede amar la cabeza y no al cuerpo. Es imposible.
El cuerpo es vital para que crezca esa persona dentro de él, porque ahora esa persona no es el cuerpo de Cristo, sino solo un miembro que necesita a otros miembros para poder hacer la función de cuerpo. Tu cuerpo y el mío pasan de ser cuerpos a ser un miembro. Muchas personas en el mundo le huyen al compromiso, pero los creyentes emulan ese comportamiento no haciendo parte de un cuerpo local donde se someten voluntaria y amorosamente a ser instruidos, a ser animados, a ser consolados, a ser confrontados con su pecado. Es en el cuerpo donde pones por práctica lo que te estás ejercitando para la piedad. Amado, aquí ninguno, o más bien la gran mayoría, no tienen ni idea lo que cada uno de ustedes padece entre semana. Si yo te preguntaría a ti qué padeciste entre semana, te garantizo que la gran mayoría no saben que tú padeciste eso. Y por eso les digo esto, porque yo estoy seguro que la gran mayoría aquí no sabe lo que yo padecí esta semana o estas semanas que han pasado. Aunque ustedes no lo crean, hermanos, yo he tenido que luchar de manera intencional con el desánimo. He estado desanimado de una manera increíble. Nunca en mi vida ministerial había pasado esto en los 4 años que llevo. Nunca. He tenido que luchar con el desánimo un día tras otro, una vez a otra vez, y decirle, Señor, ¿por qué yo? Yo te quiero servir, pero no así. Tú diste tu vida por mí, yo no te quiero servir así. He estado desanimado como ustedes no tienen ni idea durante estas últimas semanas. Y mi desánimo no va asociado ni a mi vida familiar ni a mi vida laboral, va asociado a mi vida ministerial, nada más. Mi esposa me decía recientemente, de pronto es el cansancio, amor, que mira, que lo otro. Sí, estoy seguro que el cansancio abate. La pensadera abate. Todo un montón de cosas abate. Palabras que vienen de desánimo hacia uno y uno dice, ¿pero por qué? Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que pertenezco a una iglesia local, que pude abrir mi corazón con 3, 4, 5 hermanos y decirle tranquilamente, ¿sabes qué, hermano? Estoy desanimado, ellos están aquí, estoy desanimado, ora por mí. Ora por mí, yo necesito que ores por mí. Y yo les escribo eso por el WhatsApp mientras yo voy a empezar a escribir el sermón. Y yo le decía, Señor, yo no puedo escribir esto porque yo estoy desanimado. Mi pecado me tiene aquí. Y yo no puedo hacer esto hasta no confesar mi pecado. Y yo confío que tu palabra dice que cuando confesamos nuestros pecados somos libres. Y se lo confesé no solo a Rodolfo, a hermanos que tal vez ni siquiera camino con ellos todo el día y todo el tiempo. Hermanos que están aquí, les dije, hermano, estoy desanimado. Ora por mí. Lo bello de pertenecer a la iglesia local es que cada uno de estos hermanos usó la Biblia para consolarme. Nada más. Hasta ayer ustedes vieron un mensaje de un hermano que escribió acerca del desánimo. ¿Saben qué? Dios hablándome a través de ese hermano. Yo como no voy a descansar en que Dios cuida de mí en medio de una iglesia local. Ay, pastor, yo no sabía que tú te desanimabas. Claro, porque yo soy un pecador. Aquí no hay ninguno que sea mejor o peor que yo. Todos somos pecadores. Pero si yo no perteneciera a una iglesia local, ¿a quién le confieso? ¿Por miedo, por vergüenza, por cualquier cosa? No, ¿cómo se les ocurre? ¿Yo qué le voy a decir? ¿Cómo si yo soy el pastor? ¿Cómo yo les voy a decir eso a ellos? Ay, imagínate, si mi pastor está desanimado, ¿que se deja para mí? No, yo soy un miembro de la iglesia, soy un miembro que hace parte de un cuerpo y tengo hermanos que sé, y yo le escribí intencionalmente a esos hermanos porque sé que oran por mí. Y hermano, yo sé que tú oras por mí, necesito que ores más ahora. Para lo que estás haciendo, yo necesito que tú ores por mí. Y ese hermano se dedicó a orar por mí durante 3 días. Eso solo lo puedo alcanzar en una iglesia local, no fuera de ella. Yo necesito mi iglesia local, hermano. Y eso es lo que yo te quiero hacer entender. Solo no vas a crecer en una iglesia local.
Sin una iglesia local no vas a poder crecer si estás solo. Tienes que pertenecer a una iglesia local. Tú no sabes el privilegio que te estás perdiendo. No tienes ni idea. Si tú estás bautizado, te vas a bautizar hoy. Debiste haber vivido básicamente lo mismo. Tu corazón fue atravesado por la palabra de Dios, en donde te llevó al arrepentimiento de tus pecados. Tu vida dio un giro en dirección contraria a la que venías y has confiado toda tu vida a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Ahora sigues y seguirás hasta que Cristo vuelva, ejercitando la piedad a través de las diferentes disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado para crecer. La palabra de Dios, la oración, el ayuno, la meditación, la congregación, el discipulado, el retiro y todo aquello que te lleve más a Cristo y a ser como Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Pero nada de eso lo vas a poder lograr aislado de una iglesia local. No es lo mismo que disfrutes de algunas cosas que hacemos públicamente como el servicio de hoy, a estar comprometido con una iglesia donde quiero estar sujeto a ella y a la disciplina e instrucción y poner mis dones, los que el Señor me dio, a disposición de la iglesia para la obra del ministerio. No solamente es un lujo, hermanos, es un privilegio pertenecer. ¿Tú quieres quedarte en la silla para siempre? Debes pensar bien tu respuesta, porque esto te puede hacer pensar: ¿por qué iglesia bíblica la ciudad? ¿Por qué no otra iglesia local? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte sentado y no poner a disposición de la iglesia los dones que el Señor te ha dado? ¿Te da miedo el compromiso? ¿No te gusta que en algunas cosas se metan en tu vida? ¿Prefieres mantenerte de lejos para que no te exhorten, te confronten, pero sí quieres recibir beneficios de ánimo, de consuelo, de consejería y demás menesteres que puedes obtener? Los que se bautizan fueron conmovidos por la palabra de Dios, ejercitan la piedad, pero también se unen a una iglesia local. No de lejos, sino más bien comprometiéndose con el cuerpo local de Cristo, al que se han adherido de manera voluntaria y fiel a la manera como dicho cuerpo local expresa la fe. Así que no basta solamente con que creas, sino que la iglesia local a la que quieras ser parte exprese la fe, como dicen las Escrituras, así eso te incomode. Muchas veces somos incomodados, hermanos. Todas expresiones en comunidad las puedes vivir en medio nuestro, el servicio dominical, los grupos ECO, los servicios de oración. Estos servicios son dados no porque queremos cargarte con tanta cosa, sino para que puedas alimentarte y ser edificado por tanta cosa que enfrentas semana a semana más bien. Es una manera de aprovechar el tiempo como iglesia, de poder crecer, de animar y ser animados, de consolar y ser consolados. Yo no quiero contarle mis cosas a personas que no estarán conmigo en la eternidad, sino más bien a los que por voluntad de Dios ha puesto a mi lado como ustedes mientras ese día llega. Amados, mi Señor se incomodó por mí y murió en una cruz sin pecado. Yo quiero que me incomoden con mi pecado para ser más como Cristo y resucitar con Él en el último día de mi vida. Yo quiero eso todo el tiempo. Y los que desean bautizarse aquí, te animo a que sigas caminando con nosotros si al final deseas plantarte en esta iglesia local. Mira la manera en cómo expresamos nuestra fe como iglesia, que queremos ser fieles a las Escrituras en esto y hacer lo que el Señor nos dice que seamos como iglesia. Hay cosas que te van a incomodar porque no estás acostumbrado. Tal vez porque eres nuevo en la fe o porque vienes incluso de círculos eclesiales diferentes. Yo también estaba ahí, amado hermano. Yo también estuve ahí. Pero entendí que la iglesia donde quiero estar es la iglesia que camina conforme a las Escrituras, más allá de que me incomode o no, porque ese es el propósito de Dios para mi vida. Así que, hermanos, si deseas bautizarte, caminemos juntos. Muéstranos tu fe, sé intencional en participar de las cosas que hacemos. Comienza a comprometerte. No seas exclusivo ni excluyente, sino más bien vive como iglesia y espera. Ten paciencia, aprende y serás bautizado cuando sea el tiempo de Dios. Nosotros no somos quienes para negar eso, pero sí somos quienes para observar. No solamente es yo creo, sino que vivas una vida conforme a ese yo creo. Es así.
¿Y cómo es esa vida conforme a lo que yo creo? Como el pastor quiere, no, como las escrituras dicen. Te acabo de leer un texto donde continuaban, tenían comunión, partían el pan, oraban juntos, se comprometían con la enseñanza, hacían todo alrededor de la palabra. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Eso es lo que llamamos la fe sencilla. Ese es el mero cristianismo. Pero nos hemos dejado inundar de la cultura en el individualismo de que yo puedo solo y nada más busco ayuda de la iglesia cuando ya estoy en el fondo. No, hermanos. Si yo no hubiese buscado ayuda en la iglesia esta semana, yo quizás no era digno de pararme en este púlpito, Oli. No era digno. Pero el Señor movió mi corazón a buscar la iglesia. A buscar la iglesia. Y tú, amigo que estás aquí y no conoces de Cristo, mi ruego es que puedas creer como estos hombres y mujeres que creyeron en el primer sermón que Pedro predicó. Que tu corazón sea conmovido solo por la palabra de Dios. De que no necesitas eventos, no necesitas testimonios personales, no necesitas shows eclesiásticos para que puedas creer. Solo necesitas la palabra de Dios en tu vida y que Él pueda transformar tus afectos para que puedas creer. Ojalá sea tu día hoy para que comiences a caminar con el Señor, para que comiences a ejercitar una vida de piedad, llegues a bautizarte y consecuentemente unirte a esta iglesia local o a otra. Nosotros celebramos los bautizos porque hay fiesta en los cielos en conmemoración al Cordero, al Cristo quien es el único que puede salvar a pecadores como tú y como yo, amigo. Sea el Señor obrando en tu vida, amigo, y que puedas arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo y disfrutar de Él para siempre. Sea el Señor quien bendiga su palabra. Amén.